El título es Bitcoin es la alternativa descentralizada a los bancos centrales. No sabía muy bien qué público íbamos a tener, entonces me parece algo que es muy importante siempre recordar porque cada vez hay más divulgadores, más gente involucrada y hay algunas personas que llegan por ciertas aristas diferentes, digamos, que a veces no conectan directamente el origen, la filosofía y la verdadera historia de Bitcoin. Y la realidad es que Bitcoin existe para terminar con los bancos centrales, que son uno de los mayores males que vienen aquejando a la humanidad en los últimos años. Acá puse un poco en lo que estoy involucrado: Bitcoin School, Bull Bitcoin y La Cripta. Son tres organizaciones y comunidades que tienen como objetivo difundir la educación financiera, porque la ignorancia financiera es una de las raíces, digamos, del problema. Muchos creen que parece casualidad o una cuestión de ineficiencia. Yo sinceramente creo que la educación financiera es baja intencionalmente. Para aprovecharse de nuestro no conocimiento de muchas cuestiones monetarias, es como pueden básicamente robarnos de forma que no nos podemos dar cuenta a veces. ¿Por qué es importante solamente Bitcoin y no cripto? Estos son uno de los tres pilares que tenemos en estas tres organizaciones, y es porque Bitcoin, a diferencia del resto, son ajenos al control humano. La gracia del Bitcoin fue sacar el control de la emisión de moneda y del registro monetario de los humanos. La mayoría de las criptos, todas menos Bitcoin, mejor dicho, reintroducen un tercero, reintroducen la confianza, y es básicamente lo opuesto a la propuesta de valor original de Bitcoin, que logra gracias a tener un consenso distribuido. Después, bueno, muchos llegan por el tema del trading, los mercados financieros, y están ahí diciendo: no, yo compro, vendo, cuando la realidad es que la mejor forma de almacenar valor a largo plazo es ahorrar. Y así fue toda la vida. Pasa que este sistema fiat, este sistema monetario fiduciario, lleva a uno a tener que meterse a especular en acciones, a tener que meterse a entender de bienes raíces. Saifedean, el autor del libro El patrón Bitcoin, dice que con el fiat el dinero tenés que ganarlo dos veces. O sea, tenés que trabajar dos veces, para ganarlo y para mantenerlo. Se ha vuelto un desafío hoy en día mantener el poder adquisitivo, mantener el valor de nuestro trabajo. Y no debería ser así. Nuestro foco debería estar 100% en la actividad que desarrollamos, en nuestro oficio, en nuestro trabajo. Y ahorrar debería ser algo sencillo. Bitcoin nos devuelve esa capacidad. El trading es una actividad que no suma nada de valor. Incluso la mayoría de la gente termina perdiendo más plata, pierden tiempo, eh, pierden paz mental, porque están ahí especulando y están nerviosos y pasan un mal momento con su familia. Es muy triste y la verdad que no es parte de la idea original. Y la otra, bueno, que acá la tecnología revolucionaria no es la blockchain, es Bitcoin como dinero, en la cual la blockchain es un órgano fundamental, pero fuera del cuerpo de lo que es Bitcoin, la blockchain no sirve para nada. O sea, es una base de datos ineficiente que, si no tiene prueba de trabajo, SHA-256, ajuste de dificultad y un sistema de incentivos para lograr Bitcoin, es irrelevante. Se ha construido una narrativa de que no, que la blockchain es una revolución que va a cambiar el mundo. Bitcoin es la revolución que va a cambiar el mundo y blockchain es una parte integral, pero fuera de él no es la gran revolución. Y bueno, de vuelta, el problema fundamental que Bitcoin viene a atacar es el problema de los bancos centrales. Un problema de más de 3 siglos. O sea, hablamos de más de 10 generaciones, muchas más, desde que se crea el Banco de Inglaterra en el año 1694, un banco central con la capacidad de imprimir moneda de la nada y cobrar interés sobre la moneda que crea de la nada. Y se jactaban de esto, ¿no? Como: mirá el negocio que hicimos, creamos una institución que tiene monopolio de imprimir moneda y encima te cobro por la moneda que creo de la nada. Y así, bueno, empezaron a prestarle a gobiernos y a empresas y demás. Y ese sistema se ha ido esparciendo a lo largo de los últimos siglos con todas las guerras para obtener más control sobre los gobiernos, los reinos y demás. Y bueno, en 1971 finalmente todo lo que venía siendo el papel moneda, que tenía de alguna forma una conexión con el mundo real, o que los bancos tenían un límite a la capacidad que podían imprimir en base al encaje que tenían con el oro, se terminó de desconectar. Y desde entonces el dólar perdió el 99% de su valor en los últimos 54 años.
más o menos a un ritmo del 8%, 8 y pico por ciento anual, y se está acelerando cada vez más. Y cuando se devalúa la moneda, se devalúa el valor de toda la sociedad que comercia en esa moneda. Y eso genera consecuencias muy negativas en todo, o sea, en la calidad de los productos, porque ¿qué pasa? Las empresas, en lugar de querer subir el precio de las cosas, tal vez reducen la cantidad o cambian los insumos por insumos más económicos, de menor calidad. La arquitectura, si uno ve los edificios de hace, no sé, 100 años, principios del siglo, y ve los edificios de hoy en día, lo puede ver claramente. Eso es una consecuencia directa de haber devaluado la moneda. Los problemas familiares, las tasas de divorcios, los hijos por familia, son todas métricas que se pueden medir y que si uno busca, hay un sitio web que se llama What the Fuck Happened in 1971, que ahí te marca todos los gráficos y vos podés ver cómo desde el 71 hubo un punto de inflexión donde todas estas métricas empezaron a cambiar. Bueno, ni que hablar del consumo de carne, porque se vuelve cada vez, por la inflación, se vuelve cada vez más caro consumir alimentos de buena calidad, como son los derivados animales, y se empiezan a reemplazar por derivados vegetales. Y eso genera consecuencias bastante negativas en lo que viene siendo la nutrición, por eso hay más gasto en salud, pero menos salud. Estados Unidos es el país que más gasta en salud y es el país con más tasa de obesidad, más problemas de salud y demás. Y bueno, ni que hablar de los problemas de natalidad, ¿no? O sea, menos hijos por familia, la pirámide poblacional está invertida, los planes de retiro se vuelven insostenibles porque hay más adultos que mantener que jóvenes ingresando al mercado laboral. Son un montón de cuestiones que son consecuencia directa de esta devaluación. Y no es casualidad, dijo Ron Paul, el autor del libro End the Fed y un congresista, y fue candidato a presidente en los Estados Unidos después de la crisis del 2008, que no es casualidad que el siglo de los bancos centrales sea el siglo de las guerras mundiales. Si uno lo piensa, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se crea en el año 1913. La Primera Guerra Mundial arranca el año siguiente. ¿Cómo se financia? Dándole a la maquinita, imprimiendo dólares. Si no hubiese sido por ese banco, no hubiese habido una guerra mundial. Por eso, para los bitcoiners, esto va mucho más allá del dinero, es una cuestión moral, es una cuestión de desfinanciar la guerra, ¿no? Esta cuestión que si fuese que nos tendrían que cobrar impuestos directos, nadie pagaría impuestos para financiar la guerra. La única forma en la que pueden financiar guerras es confiscándonos nuestro poder adquisitivo. Entonces Bitcoin es una forma de decir, no, yo no te financio nada, yo te saco el poder adquisitivo, lo controlo yo y no me lo vas a devaluar nada para estar tirando bombas por alrededor del mundo. De vuelta, como les decía, bueno, las consecuencias, un montón de estas cuestiones negativas son directas. Y si lo pensamos, nos robaron el oro y la plata cuando eran un certificado, desconectaron eso, y no solo eso, sino que después le robaron el valor al papel. Esto en Argentina pasó 5 veces en los últimos 55 años. O sea, 5 monedas que perdieron todo su valor a causa de la misma razón, o sea, la inflación, imprimir moneda de la nada, sin respaldo y sin límite. En Estados Unidos pasó lo mismo, en 1933 se robaron todo el oro, toda la plata y dejaron a todos comerciando con papeles de colores. En Argentina esto pasó en el año 2001, cuando sucedió el corralito, tal vez que algunos conozcan, se robaron los depósitos en dólares y devaluaron el peso un 66%. Y hay un gráfico acá que yo uso mucho de referencia porque el dólar no es que estaba respaldado en oro. El dólar era una medida de oro, así como la libra era una medida de oro, así como el peso de su palabra no era un peso en oro, o sea, era una cantidad determinada de oro y plata. Fue después que se cambió por una representación en papel. Y esa representación en papel ya perdió el 99% de su valor. Si uno viera el precio del oro contra el dólar, parece que aumenta exponencialmente, pero en realidad este gráfico es el mismo que este dado vuelta. Lo que está pasando no es que el oro está subiendo a la estratosfera, sino que el dólar se está yendo al infierno. O sea, está colapsando contra todo. Algunos dicen que es la burbuja del todo, por eso los bienes raíces suben, por eso las acciones suben, por eso todo sube. No es que todo sube, es que el dólar baja. No es la burbuja del todo, es la burbuja en el denominador. Hay demasiados dólares y millones de dólares por día. Uno no lo puede dimensionar porque son números tan grandes de los que no tenemos concepción, pero es una cantidad enorme de dólares que se imprimen todos los días. Y esto es a raíz de la deuda que tiene Estados Unidos, porque cada dólar que imprimen es un dólar que se agrega a la deuda nacional con intereses. Y esta deuda no se puede repagar. Lo único que pueden hacer es imprimir más dólares para seguir empujando
le dicen kick the can down the road, o sea, patear la lata por el camino, como que en realidad el problema no tiene solución, lo único que pueden hacer es alargar la agonía. Y el resultado inevitable de esto es que el dólar va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Si uno pudiese dimensionar el tamaño de la deuda, cada, cada bloque de esta foto es un pallet entero lleno de billetes de 100. Y bueno, en medio de la Estatua de la Libertad, ¿no? Porque la deuda es lo opuesto a la libertad. La deuda fue la forma que usaron para seguir esclavizando a las naciones de una forma menos directa, digamos, o más camuflada, a través de la deuda pública y la recaudación para respaldar esa deuda. Cuando uno paga impuestos, esos impuestos no van directamente a construir escuelas y hospitales, van a pagar la deuda pública que tenemos con los acreedores, que generalmente son bancos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o incluso acreedores privados como BlackRock, Vanguard y otras gestoras de activos, que no tienen el mismo interés que tenemos nosotros en construir y en mejorar la infraestructura. Lo único que tienen ellos es un interés monetario, o sea, el dinero por encima de todo. ¿Y cuál es la diferencia en realidad entre estos dos papeles? Uno lo respalda la imaginación de los niños y la otra lo respalda la imaginación de los adultos, porque al fin y al cabo es un papel que vale cero. Vale lo mismo imprimir un papel con un 1 que un papel con un 100. Al fin y al cabo la diferencia es la concepción y la creencia y la confianza que tenemos en que uno vale 100 veces más que el otro. Pero el valor intrínseco en verdad es el mismo. Y esta confianza, esta fe en la que se basa el crédito de los Estados Unidos, está en decadencia. Cada vez menos gente cree, más los jóvenes que lo están viendo, otras naciones incluso que se están desdolarizando, de este abuso de poder que ha tenido Estados Unidos de decir, mira, vos tenés que producir carne, tenés que producir leche, tenés que producir cereal, tenés que producir manufactura, y yo agarro, imprimo y te compro todo. Es injustísimo, o sea, así cualquiera, ¿no? ¿Cómo no vas a ser la nación más rica del mundo si podés imprimir miles de millones de dólares y encima tener un aparato militar para decir, tenés que usar dólares? Bueno, eso está llegando a un final, y es muy gracioso, pero los billetes del Monopoly de 1990 tienen la misma gama de colores que los dólares. La fe en el crédito de los Estados Unidos y su imprenta. Este meme se viralizó mucho desde 2020 porque ha sido sin precedentes y cómo se ha acelerado en los últimos 5 años. Y las dos respuestas o las dos palancas que tienen los bancos son una forma de confiscación. O sea, o imprimen más moneda o suben los impuestos. No tienen mucho más que eso. Y mientras que el dólar se devalúa, Bitcoin se revaloriza. Mientras que el dólar busca controlar, Bitcoin busca liberar. Mientras que uno es inflacionario, o sea, hay cada vez más, Bitcoin es deflacionario. Y el dólar es forzado, por leyes de curso legal, por tratados internacionales a punta de pistola. Bitcoin es voluntario, nadie te obliga a usar Bitcoin, pero todos tenemos la opción de usarlo. Y bueno, esto es un meme que resume todo, básicamente, ¿no? Imprimimos moneda de la nada, te cobramos intereses y después no tenés que pagar de vuelta impuestos sobre la moneda que creamos de la nada. Bitcoin es una forma de decir, esto es injusto, o sea, yo no voy a jugar este juego. Si tengo una alternativa mucho mejor, ¿por qué voy a seguir participando de un sistema que tiene reglas que van en contra de mi interés? Por eso es tan importante recordar que Bitcoin es una revolución. Los ideales, las ideas que dieron origen al Bitcoin son mucho más antiguas que Bitcoin. Y es una revolución multifacética. O sea, primer nivel es filosófica, después tecnológica, económica, política, financiera y social. Porque todo es integral y todo, cada foco tiene consecuencias en los diferentes aspectos de la vida. Y por eso le llaman el rabbit hole o la madriguera del conejo. Porque cuando empezamos a aprender, muchos llegamos sí, por el dinero, porque todos queremos dinero, todos necesitamos dinero, pero empezamos a descubrir que se trata de algo mucho más grande que el dinero. Empezamos a descubrir un montón de cuestiones que pasaron en la historia y cómo fueron afectando los diferentes aspectos. Y de ahí el término la madriguera del conejo. Y una buena forma de empezar es con el libro de Safe Dynamus que se llama El Patrón Bitcoin. Súper recomendado, es el libro que más mentes ha despertado sobre este tema, porque es una obra magistral, fácil de leer, así que súper recomendada para todos. Y esta ideología es la ideología libertaria, es la idea de que como individuos tenemos derechos y no como colectivos solamente. Es la idea de que tenemos el derecho a ser dueños del fruto de nuestro trabajo sin tener que dárselo de forma forzada a una tercera parte. Es la idea de que tenemos libre albedrío y voluntad propia y que no respondemos a una entidad superior, ya sea un monarca o un gobierno,
Y esta idea es la idea en la que se fundaron nuestras repúblicas, al menos en el caso de Argentina y los Estados Unidos. Y festejamos el Día de la Independencia y tenemos himnos nacionales y decimos que somos independientes, que rompimos cadenas, pero al fin y al cabo dejamos de ser esclavos del fisco real y pasamos a ser esclavos del fisco nacional, porque se transformó en una máscara para el fisco real. Usaron nuestros gobiernos como una máscara para seguir con el mismo esquema de extracción de riqueza de la clase productiva, ¿no? Esta clase parasitaria que se sienta ahí y solamente imprime moneda. Bitcoin nace con esta visión cyberpunk, anarcocapitalista y austríaca. Austríaca es la idea, o sea, tenemos dos escuelas económicas, la que defiende la intervención del gobierno, la impresión de moneda y demás, y la que se opone a eso. Obviamente, la que patrocinan los que tienen la maquinita es la que se enseña en las universidades y por eso incluso los académicos defienden la idea de la intervención del gobierno en la política monetaria, porque tienen un acceso a financiamiento muy grande. Rechaza el totalitarismo y la planificación central, cree en el libre mercado y el intercambio voluntario, la propiedad privada, desconfía del Estado y sus datos manipulados y defiende la libertad individual, la privacidad y se opone a la moneda fiduciaria. Por eso muchos de los que hoy son bitcoiners antes ya ahorraban en oro y en plata porque ya desconfiaban del papel moneda. Entonces cuando aparece Bitcoin era una propuesta de valor o era una idea de la que muchos ya estaban esperando. Mucha gente ya estaba esperando Bitcoin antes de que Bitcoin existiera. No fue lo que salió de la nada, como muchos pueden creer. Y es una revolución tecnológica. O sea, todas las tecnologías que hacen posible Bitcoin se desarrollaron durante un periodo de más de 50 años y lo que hizo Satoshi fue unirlas como un rompecabezas de una forma magistral, en una obra de ingeniería y, lo más importante, con un sistema de incentivos económicos que permitió, o una teoría de juegos, como podrían llamarle, que permitió que tenga un crecimiento orgánico. Recordemos que esto nace como una idea que valía cero. Incluso en las primeras semanas que él publica la idea en el foro, fue ignorado, porque ya se había intentado varias veces hacer lo que él quiso, pero siempre falló, o porque había una entidad central, o porque el gobierno los perseguía, siempre hubo o se podía falsificar, no se podía mantener una oferta limitada. Por H o por B, los intentos anteriores a Bitcoin fallaron. Entonces, donde el resto fallaron, Bitcoin logró vencer porque atacó cada uno de esos puntos Satoshi para hacer el dinero perfecto. Y el dinero es una tecnología y Bitcoin es como su última actualización. Se convierte en la mejor forma de dinero que más que una invención aislada, es la convergencia de más de 40 años de investigación para crear un dinero sin inflación basado en consenso descentralizado y escasez digital. Si analizamos el white paper, que de forma increíble en 8 páginas resume toda esta cuestión, algo capaz para los ingenieros, muchos ingenieros se vuelven locos después de leer esto porque es literalmente una obra maestra. Y Satoshi combinó estas tecnologías para crear este dinero, como les decía. La blockchain es una parte de eso, pero no es lo más importante. Es un órgano importante, sí, pero no es el más importante y mucho menos fuera de Bitcoin. Y bueno, al tener esta oferta limitada, muchos dicen Bitcoin es escaso. No, Bitcoin es limitado. Hay una diferencia entre que algo sea escaso y algo sea limitado. Lo único limitado que teníamos antes de Bitcoin es nuestro tiempo. Al fin y al cabo, tenemos un cierto tiempo de vida como humanos y todos los recursos de alguna forma son regenerativos o si mejoramos la tecnología y mejoramos la capacidad humana, podemos extraer o crear más. Pero nuestro tiempo no. Bitcoin se convierte, al ser la segunda cosa limitada después del tiempo, se convierte en la mejor forma de almacenar nuestro tiempo, que es nuestro recurso más valioso, por el cual invertimos para obtener el dinero. Y bueno, la característica más importante de Bitcoin es esta política monetaria fija que ya se conoce de antemano, a diferencia de la de los bancos centrales, que de un día para el otro puede cambiar, y la mayoría del mercado está a la expectativa de lo que va a hacer el Banco Central para saber dónde invertir. ¿Se imaginan que el mundo entero está esperando lo que va a decir un tipo para saber qué decisión tomar con su dinero? Eso pasa cada 2 meses en lo que es el FOMC, es digamos, como el board de lo que es la Reserva Federal. Sale el tipo, habla y dice, bueno, esta vez vamos a mantener las tasas así, asá, vamos a hacer esto, lo otro, y está todo el mercado a la expectativa de lo que dice un tipo que apretando un botón tiene influencia sobre cómo afecta a toda la humanidad. Es una cosa de locos.
Entonces Bitcoin hace irrelevante a eso. Dice, mira, vos ya no tenés nada que decir acá. Las reglas están talladas en piedra. Cada 4 años la emisión se reduce, sin inflación y un límite absoluto de 21 millones. Que se reduce en una ecuación, que no vamos a entrar en detalle ahora, pero que se vería de esta forma, ¿no? Esta es la oferta de Bitcoin a lo largo de los años, que tiende a 21 millones, y la emisión anual, que es deflacionaria, que se reduce cada 4 años, tendiendo a cero. Y este gráfico es la consecuencia de aquella ecuación en la cual se traduce la política monetaria de Bitcoin, que está predeterminada y que no se puede modificar. Es increíble. Bueno, Bitcoin incentiva un crecimiento económico sostenible, comercio honesto, sin trabas, y incentiva el ahorro por sobre el consumo innecesario, incentiva la responsabilidad fiscal, ya que no permite a alguien gastar más de lo que uno tiene, como el sistema financiero tradicional, no que uno se endeuda o los gobiernos piden crédito y así tienen déficit. Acá no podés tener déficit, tenés uno, podés gastar uno, tenés dos, podés gastar dos, pero no podés gastar lo que no tenés, como debería ser. Y impulsa el desarrollo de fuentes de energía más baratas, como es el caso de acá en Paraguay con la hidroeléctrica, que es una cantidad de energía increíble, múltiples veces más de lo que consume todo el país. Y Bitcoin monetiza la energía. O sea, es un sistema que transforma energía en dinero. Y esto es una idea revolucionaria de la cual ya había hablado Henry Ford a principios del siglo XX y otros genios del pasado ya habían propuesto esta idea de conectar el dinero con la energía, porque es una cosa totalmente lógica. O sea, la energía es lo que usamos para todo. Más hoy en día que usamos máquinas para todo, esas máquinas requieren de energía. Y la red de Bitcoin es una compradora de energía global, entonces también ayuda a tener una red eléctrica más eficiente. Un Bitcoin se divide en 100 millones de satoshis, que son como los centavos de Bitcoin. Hoy es la unidad más chica. En un futuro, si Bitcoin creciese mucho, esta unidad más chica se podría incluso partir en más partes. Es muy gracioso porque una chica dijo, bueno, pero Bitcoin al final no es tan escaso, si yo puedo al fin y al cabo dividirlo por más unidades. Entonces todos la jodíamos en Twitter que, bueno, agarrá una pizza y cortala en slices más chiquitos y vas a tener más pedazos de pizza. No, vas a tener la misma pizza, simplemente que unidades más chicas. No le vas a dar de comer a más gente. Esto es lo mismo, porque se pueda dividir en más unidades no quiere decir que su escasez quede anulada. Y si lo damos vuelta, o sea, si medimos el valor del dólar, esto para mí es muy importante, porque mucha gente dice, no, ya Bitcoin ya es un tren que ya pasó 100.000 dólares. Yo no tengo 100.000 dólares, es una locura, es para los ricos. Y bueno, ni que hablar que no hay que comprar un Bitcoin entero, pero lo que hay que medir no es el precio de Bitcoin en dólares, hay que medir el precio del dólar en Bitcoin. O sea, hoy un dólar te compra poco menos de 1.000 satoshis, unos 900 y pico, porque como está más de, yo hice esta cuenta cuando estaba 100.000 clavado. 100 dólares te compran alrededor de 100.000 satoshis. O sea, hoy con 1.200 dólares compras 1 millón de satoshis. Entonces, hay que mirar eso, 1 millón de satoshis, no 0,001. Porque al fin y al cabo, 21 millones es muy poco para hacer la moneda de cuenta global. No vamos nunca a medir cosas en bitcoins. No voy a decir, este agua me salió 0,000001 bitcoin. Es inviable. Voy a decir, me salió 100 satoshis. Entonces, a tener en cuenta, pensar en satoshis. Dólar es inflacionario, el Bitcoin, el satoshi deflacionario. El dólar nos va a comprar cada vez menos, el satoshi nos va a comprar cada vez más. Y acá está el gráfico de los dos lados, ¿no? El valor del satoshi contra el dólar, cómo ha aumentado a lo largo del tiempo, y el valor del dólar contra el satoshi, cómo se va reduciendo a lo largo del tiempo. El mejor ejemplo para usar es el tema del precio del iPhone. Cada nuevo iPhone que sale cuesta cada vez menos bitcoins. Fíjense, el iPhone 4 costaba 2.857 bitcoins y el 14, 0,04 bitcoins. Vamos a hacer la cuenta, ¿no? El de ahora ¿cuál fue el que salió ahora? ¿Y cuánto vale? ¿1.000 dólares? 100 dólares más caro, bueno, son más o menos 1 millón y pico de satoshis, ¿ok? Estos son 4 millones de satoshis, así que es un 20% del valor de lo que costaba el iPhone 14. Una imagen un poco desactualizada, pero bueno, esta tendencia continúa, ¿no? Y el iPhone es un ejemplo, pero podríamos tomar lo mismo para una propiedad, un auto o cualquier cosa. Bitcoin nos devuelve el derecho al ahorro y sin mínimo de compra, porque el dinero fiat, la moneda fiat,
castiga el ahorro. Vos tenés una moneda que vale cada vez menos. Sí, la ponés en el banco, te paga un interés, pero ese interés sigue siendo menor que la inflación y te obliga a convertirte en un inversor, te obliga a tener que entender cómo funcionan estas dinámicas, te obliga o te fuerza a convertirte en un especulador. ¿Cómo vas a estar trabajando y ocupándote de tu familia y encima de eso tener que ocuparte de seguir los mercados, las tendencias globales? Es una demencia tener que pensarlo de esa forma. Entonces Bitcoin nos devuelve el derecho a poder focalizarnos en nuestro trabajo, en nuestra producción y almacenar nuestro poder económico sin tener que preocuparnos por todo el resto de las cosas que pasen alrededor en torno al dinero. Es una revolución política también porque extrae este poder, este monopolio de manos del gobierno y lo devuelve a la red. En Estados Unidos, cuando se crea la república, cualquiera podía agarrar oro o plata crudos, digamos, o en forma natural, llevarlo a la Casa de la Moneda y mintearlo en monedas uniformes certificadas por el Tesoro para que funcionen en la economía. O sea, cualquiera podía imprimir dinero en ese sentido. No es que lo imprimían, obviamente tenían que trabajar, hacer las minas de oro y de plata, pero era, digamos, un poco más descentralizada esa emisión, ¿no? Ese flujo de moneda. Con Bitcoin es lo mismo, cualquiera puede minar Bitcoin. Si vos tenés acceso a una fuente de energía barata y invertís en comprar maquinaria especializada y tenés el conocimiento, podrías minar tus propios Bitcoins. Reduce el poder estatal sobre el comercio, porque al fin y al cabo podemos comerciar sin fronteras, esquiva los controles de capital, como en Argentina, en el año 2013, 14, 15, empezó a haber un cepo, un control de capital, donde cuando vos querías ingresar dinero del extranjero, el gobierno te cobraba un 50% de impuestos. Le ponían otros nombres, pero era una confiscación directa. Entonces, mucha gente recurrió a Bitcoin para poder quedarse con el 100% del fruto de su trabajo. Y está perfecto que así sea, porque tenés el derecho de quedarte con el 100% del fruto de tu trabajo. Em, bueno, es inmune a los impuestos, controles de capital y regulaciones arbitrarias. Es una herramienta imparcial. Y después, cómo la usa cada uno es decisión de cada uno. Y después están los bitcoiners, ¿no? Que somos los individuos soberanos que controlamos nuestra propiedad privada con claves privadas. Esta es la nueva forma de soberanía, tener tus claves privadas. Por eso es tan importante la autocustodia y no delegarle la custodia a una casa de cambio, a un exchange o a un banco. No dependen del gobierno, ni los estados, ni los bancos para poder comerciar. Hoy lo podemos hacer de forma directa y comerciar sin libertad y sin permiso. Y bueno, Bitcoin es dinero, entonces cumple las tres funciones del dinero, no solamente almacén de valor, sino además unidad de cuenta y método de intercambio. Hoy se posiciona número 11 en torno a todas las monedas del mundo, pero aún así representa menos del 1,5% de la capitalización de mercado de las monedas fiduciarias, o sea, de las monedas de los gobiernos. Todas las monedas suman 130 billones según datos oficiales. Según datos oficiales es muy importante porque los datos que reporta el gobierno generalmente son mucho menores a los datos reales. Y no hay forma de verificar cuántos pesos, cuántos dólares, cuántos yuanes, cuántos euros hay dando vueltas. Entonces, si es un número malo, imagínense el número real. Y bueno, este gráfico se usa mucho para mostrar un poco cómo se compone la torta de lo que es el capital económico, ¿no? La riqueza global. La gran mayoría está en bonos y en monedas fiduciarias y en bienes raíces, que de alguna forma los bienes raíces se convirtieron en una especie de reserva para estos bonos, más que nada en el caso de Estados Unidos, y eso fue justamente lo que causó el gran problema en 2008, y en ese caldo de cultivo nace Bitcoin. Pero fíjense lo que es Bitcoin, ¿no? O sea, 2,3 billions en una torta de 1000 billions es menos del 0,2%. Y Bitcoin no apunta solamente a sacarle mercado a las monedas fiat, sino también a los bienes raíces, porque mucha gente, más que nada los que tienen mucha plata, no compran bienes raíces, no compran 5 casas para vivir en 5 casas. Compran 5 casas porque no saben qué hacer con la guita. Entonces tienen que resguardar ese poder adquisitivo y bueno, los bienes raíces se convierten en una forma de hacerlo. Compran propiedades de lujo, compran más casas que puedan rentar, pero lo hacen porque no saben qué hacer con la plata, no porque les encantan los bienes raíces. Si lo comparamos con el resto de los activos importantes,
seguiría estando número 8 por debajo de todas estas compañías y el oro. Por eso digo que Bitcoin sigue estando muy temprano, porque no compite solamente contra las monedas, sino contra todas estas reservas de valor que tomaron la representación o tomaron el puesto que tenían cosas como el oro en el pasado, el dinero, digamos, para resguardar ese valor. Cuando se fue de la moneda, se fueron a bienes raíces, acciones, bonos, cosas que la gente antes no tenía idea, pero que se volvió una necesidad de entender para poder resguardar ese valor. Bueno, hoy representa el 0.2, hay algunos números para entender que es súper temprano. O sea, si alcanzara el oro, que sería un objetivo temprano, o el siguiente objetivo, estaríamos hablando de que Bitcoin tendría que valer 10 veces más. Pero incluso el oro hoy, en función de todos los dólares que hay, representa una porción muy chica. Y si Bitcoin apunta a convertirse en el dinero del mundo, el crecimiento que tendría que tener sería mucho mayor. Y es muy importante cómo medimos el valor en este entorno donde Bitcoin se está monetizando, en este entorno donde Bitcoin está creciendo. Porque más que nada en los países con mucha inflación, la gente sigue midiendo muchas veces en esta moneda que se derrite. Entonces parece que todo sube, pero en realidad es esa moneda que baja. Y esta vez es lo mismo con el dólar. Entonces, cuando usamos estos lentes o esta perspectiva, parece que todo sube. El mercado de valores sube, el oro sube, pero es mentiroso. Es el denominador el que está bajando de valor. Entonces, si miramos en los lentes del oro, vemos que, bueno, primero que el dólar está colapsando y después que el mercado no sube tanto como parece. Fíjense, desde 1975 está casi chato. Desde la burbuja del año 2000, que si uno lo mira en dólares, parece que la superó, ¿no? Como que la tendríamos como por esta parte, parecería como que quedó en el pasado. Pero no, si la miramos en algo más duro, en algo menos manipulado, podemos ver que nunca se recuperó la burbuja del año 2000. Incluso hoy, el mercado en general está un 33% por debajo. Es decir, si en el año 2000 invertimos una onza en el Dow Jones, hoy tendríamos 0,66. Y lo más importante que tienen que usar son estos anteojos, medir todo en Bitcoin. Y es donde nos damos cuenta que todo está colapsando contra Bitcoin. Y esto no agarré un gráfico de 50 años, agarré uno de 5. Desde el año 2020 medimos el valor del oro, bajó un 84%, el valor del mercado de valores un 83%. Es decir, el costo de oportunidad de haber diversificado o invertido en el mercado de valores por sobre Bitcoin es altísimo. De vuelta, Bitcoin apunta a convertirse en la moneda reserva global por sus características perfectas, por su imparcialidad y por su forma de funcionar. Entonces, es muy justo que algunos países puedan extraer el valor económico simplemente imprimiendo moneda. Entonces, no solamente va a ser genial a nivel individual, o ya lo es, sino que se va a convertir en una forma imparcial, como predijo Hayek ya en 1984. El fin del imperio del dólar es lo que estamos viendo ahora. Este año el oro superó los $3.500 la onza, o lo que quiere decir que el dólar perdió más del 99% de su valor frente al oro. Y en este contexto, Bitcoin es la mejor alternativa. Y bueno, es una revolución, así como lo fueron las revoluciones cuando se establecieron nuestras repúblicas. Y no es un fin en sí mismo el Bitcoin, sino un medio. Ese fin es la libertad, es la lucha por la libertad que viene desde hace siglos. Bitcoin es esa herramienta, es libertad en forma de código. Los mismos motivos que impulsaron estas revoluciones en aquella época son los que impulsaron la revolución del Bitcoin. El fin del papel moneda, los impuestos sin representación, la desigualdad ante la ley, el comercio sin intervención estatal y sin fronteras. Bitcoin es el nuevo grito de libertad. Es la manera de poner en práctica esta libertad sin depender de nadie más, de ningún tercero, de ninguna institución. Es la ley sin legisladores, la república sin partidos y la constitución en forma de protocolo. Una forma de votar con nuestro dinero. Si al fin y al cabo, votar con un papel, ¿de qué vale? Si el que realmente toma las decisiones es el que imprime papeles que compran cosas. Entonces Bitcoin se convierte en esta forma de votar con nuestro dinero en el sentido de que les retiramos el capital económico y los desfinanciamos. Que puede parecer poco a nivel individual, pero si pensamos que cada vez más gente lo hace, el poder que tenemos como individuos actuando en conjunto es gigante. Y bueno, siempre recordar que al fin y al cabo, acá hay una gran confusión, ¿no? Que se mete a Bitcoin y cripto en el mismo equipo, cuando la realidad es que cripto está más del lado del fiat o de donde veníamos que hacia donde vamos. O
sea, la mayoría de las criptos replican de alguna forma este esquema donde un grupo imprime estos tokens de la nada, te licúa el valor económico, hay un grupo que controla y puede modificar las reglas. Entonces acuérdense que no estamos en el mismo equipo, es Bitcoin y exclusivamente Bitcoin. Es un bote salvavidas para sobrevivir al colapso del dólar que estamos viendo en tiempo real y que eso va a afectar a todas las monedas. Y es la mejor forma de reclamar nuestro derecho a ser libres, de votar con nuestro dinero y de oponerse a la tiranía. Además desbloquea la abundancia a través de la deflación, logrando que la vida se vuelva más barata con el tiempo. Como les mostré en esos ejemplos, aumenta nuestro poder adquisitivo. Entonces, podemos elegir entre la hiperinflación o la hiperbitcoinización. Esta hiperbitcoinización, este fenómeno que hablamos entre bitcoiners, depende de los bitcoiners. O sea, depende de que sigamos difundiendo, de que haya mejores herramientas, de que haya más comercios, de que haya más volumen. Es una cuestión de tiempo y trabajo colectivo. Eso es todo. Gracias.